importancia de que seamos capaces de entender lo que está pasando, sino son como estos muchachos que uno los conoció hace 10, 15, 20 años atrás peleando en la calle y ahora te dicen que hay que acordar con el fondo. Y hay algunos que debaten conmigo en televisión, que yo no les quiero faltar de respeto y está mal y no están acá presentes, pero la verdad que le han cortado, le han quebrado la conciencia, no puede ser lo que están diciendo. Bueno, que si le dan una radio, que si esto, que si aquello, por eso son todas tonterías, digamos. Si uno estaba dispuesto a dar la vida, los bienes materiales no tienen ninguna importancia. Pero bueno, sí, a eso estamos viendo. Pasar de una encendida declamación a una práctica de resignación. Increíble. No, pero aparte no vivís bien, yo te puedo asegurar que yo los conocí, algunos de ellos se terminan mal, pero mal físicamente, no pueden dormir de noche. No es fácil andar por la vereda de la sombra, ¿eh? Te pueden discutir si la vereda que vos vas es la del sol, pero si vos estás convencido que es la del sol, cuando te cruzás de vereda y vas por la sombra, en la salud lo ves. Pero ahí apareció el video de Cristina, ¿no? Una cosa notable lo que hizo. Tengo la sensación que se empiezan a producir algunos de los fenómenos que habíamos aventurado que iban a pasar, y que nos llevó a decirle a Cristina que haga la última carta, al menos de esta etapa, pidiendo perdón. Y creo que lo de ayer no es un pedido de perdón. Ella tiene que pedir perdón porque es la única manera que la misericordia, la inmensa misericordia del pueblo peronista la va a proteger con su manto protector. Y si no, va a estar desguarnecida, como estuvo ayer cuando le arrojaron piedras. Ella da a entender que no tiene claro quién le tiraron las piedras. Bueno, puede ser, cualquiera le puede haber tirado las piedras, no importa, estaba desguarnecida, igual. Entonces, el único que le puede poner el manto protector es el pueblo peronista, no los progresistas. Eso no le pone el manto protector a nadie, estamos hablando del pueblo peronista. Pero para eso tienen que pedir perdón. Ahora, si no lo hace por sus características psicológicas o lo que fuere, lo que está claro que de ese video no sale una sola instrucción. Si no hay instrucción, no hay conducción. Si no hay conducción, hay desbande. Ella, fíjese que lo que yo... También se había hablado hace tiempo del desbande, ¿no? Sí, claro, lo habíamos dicho. Yo lo que, como señal política, dice, estuve con Máximo, con Parrilli y con una senadora que me parece que es la mendocina. Sí, con la mendocina. Bueno, ahí está indicando cuál es su mesa chica, digamos, ¿no? Pero lo relevante de ahí es Parrilli y Máximo, porque decían que con Máximo se había peleado, que no sabíamos si Máximo no había... Bueno, está claro que la decisión de Máximo responde a la conducción de la... Y el faltazo de Parrilli en la Asamblea Legislativa es la misma señal de ella. Ella va a mandar, le fue mandando señales que obviamente esas señales no tienen ninguna contundencia contra el proceso. Y el proceso económico que se inicia el 10 de diciembre, pero que tuvo un preanuncio con Álvarez Agir reconociendo que la semana después de las PASO Alberto Fernández le dice: andá y arreglá con este tratado, que termine, que esto, que aquello. Y Alberto, eso lo reconoce Álvarez Agir ahora, y también reconoció que cuando decíamos que tenía que venir un gobierno de transición que reemplazara al de Macri para que ordenara la macroeconomía, también lo sacó Álvarez Agir diciendo que aquello que quería que Macri no terminara el proceso, él lo iba a defender en la Plaza de Mayo. Mire, si recordamos aquellos programas que hicimos, mire, los desequilibrios son tan grandes, que necesitaban un gobierno de transición. No hay gobierno de transición con Macri. Este gobierno, que tenía que ser el definitivo, va a terminar muy mal. Lo sabíamos, lo dijimos, lo aventuramos, y ahora ya llegó el final. Y no alcanza con una estrategia de decir me rompieron la oficina y poner la foto de Perón y de Eva, porque ya no aparece discursivamente como serio, digamos, no aparece. La realidad es que le rompieron la oficina, puede decir lo que quiera, pero es el primero de los eventos. Cuando nosotros dijimos, mire que el camino de salida va a ser como el de Alan García, bueno, ya empezó ayer. Y entonces
Mi humilde recomendación para no cargar las tintas es, mire, estamos a tiempo de pedir perdón. El pueblo peronista va a saber perdonar, va a poner el manto protector. Obviamente ahí empieza un proceso de reconstrucción de lo que se pueda de la causa. Y si no, esto va a ser muy difícil, porque la primera vez que los sectores populares empiezan a repudiar al peronismo. Y como los sectores populares son la razón de ser del peronismo, nosotros no vinimos a la vida política argentina para defender a los sectores medios, esos son los radicales. Y para defender a los de arriba y otros partidos, nosotros venimos porque miramos la sociedad de abajo para arriba. Y cada vez que perdimos una elección, los de abajo nos acompañaron. Lo que pasa es que no construimos la mayoría o la primera minoría o lo que vos quieras. Pero los de abajo nos acompañaban. Cuando ganó Alfonsín, siempre lo contamos, el pueblo estaba triste al lunes siguiente. No es que estaba alegre, el pueblo trabajador, el pueblo humilde. Mirá quién ganó. No nos acompañaron los sectores medios, ganó Alfonsín, pero el pueblo no estaba contento. Y cuando ganó Macri, el pueblo tampoco estaba contento, pero fue la primera vez que algunos sectores populares dejaron de votar el peronismo. Pero ahora, en la última elección, la de medio término de este gobierno, claramente los sectores populares no votaron, los trabajadores, en las barriadas, miren, no votaron, por eso perdimos la provincia perdió el gobierno de la provincia de Buenos Aires y así. Si los sectores populares no acompañan al peronismo, está puesta en duda la continuidad histórica por primera vez. O sea, Cristina, ¿no? Claro, la existencia. Cristina conduce al pueblo a la derrota y ahora lo deja ir, porque condujo al pueblo a la derrota, y ayer hace un video que, si vos lo analizabas, es el video casi de despedida. Dice, bueno, termina con es una pena, ¿no? Y realmente bueno, eso es muy doloroso. Es como ella quedándose con el pequeño grupo, casi secta, que viene armando con la cámpora. ¿Qué opina Pimpi de ese video de ayer? A ver, contanos un poquito. Mira, para empezar me parece, no sé si está un poco grosero decir, pero me parece de cara dura decir que es el plan del Fondo Monetario Internacional. Para empezar, me parece espantoso que ella se ponga como afuera una relatora entender, una relatora de los hechos, una víctima de esa agresión. La verdad, al punto, ¿has visto acá que es donde resistimos al Fondo Monetario? La verdad, una vergüenza, porque señalar que ella es la responsable de este desastre, pero como si hubiera sido la gran cosa de poder ganarle a Macri, la verdad es que me pareció una vergüenza, una verdadera vergüenza, porque obviamente que todas estas demostraciones violentas, agresivas, siempre juegan para el lado del mal, o sea, siempre dan como como una coartada para el que entonces ya se puede poner en víctima y demás, porque la verdad es que si algo no es la Cristina, es víctima. Ella es responsable. Empezó siendo responsable cuando a Scioli le negó el respaldo que necesitaba para que ganáramos las elecciones. Siguió siendo responsable cuando se fue del PJ para Armonía Ciudadana, solo porque no quería hacer una interna con Randazzo. Y terminó hablando de las decisiones de fondo cuando cortó la posibilidad de que el peronismo discuta y lo impuso a Alberto Fernández para ser nuestro presidente, cuando ella, vos, todos sabíamos que eso era una condena al fracaso. Entonces ella es responsable de este fracaso. Ahora, ¿sabes qué? Casi te diría, me parece un poco infantil creer que porque ella haga esa declaración queda exenta de la enorme responsabilidad que ella tiene en el desastre de lo que fue el acuerdo con el fondo, pero como viene siendo el gobierno de Alberto Fernández desde el día 1. Kitia. A mí, además de, digamos, lo que está planteando Pimpi, que se pone afuera del contexto político y de lo que está ocurriendo, me llamó la atención cuando ella califica de masiva movilización contra el Fondo Monetario Internacional. Digo, ¿no?
como una suerte de respaldo a la postura esta, desde el lugar de afuera, digo, respalda y refuerza esta situación. Y la otra cuestión que me llamó la atención del discurso, de lo que dijo Cristina en el video, es que ella habla de que el frente de todos, o es por lo menos lo que entendí yo, que es fue producido por, digamos, Néstor Kirchner, tiene la responsabilidad política, o sea, una cuestión es el Frente para la Victoria, que fue, sí, en su momento, una construcción política de la cual participó Néstor, pero además, salvando las distancias, cuando Néstor arma el Frente para la Victoria, la conducción la tenía el peronismo. Pero obvio, nada que ver. La conducción la tenía el peronismo. Era el peronismo el que planteaba los lineamientos de nación. Y es desde ese lugar Néstor se sienta con el Fondo Monetario Internacional. En cambio, la construcción política del Frente de Todos, que es en el 2019, que es responsabilidad de ella, que es responsabilidad política de ella, corre al peronismo de la conducción del Frente. Digo, esto es un... ¿Viste el video de Cristina? Pablo, ¿qué te pareció? Bueno, yo creo que es, después de lo que ella declaró, me parece que ya no tiene vuelta esto. O sea, me parece que está imponiendo una especie de final. Porque, ¿cómo hace para salir de lo que dijo? Claro. ¿Cómo hace ahora, cuando entre este proyecto al Senado, para manejarse sin desdecirse de lo que dijo? Es un tema muy complicado. Claro. Y el documento de la Cámpora no lo leíste, obviamente, porque es un documento insulso, pero va en la misma dirección y fundamentalmente no da ningún mecanismo de objetivación de la política, no da instrucciones, con lo cual lo que habíamos dicho del desbande de la fuerza política, si le querés poner una fecha que inicia el desbande, comenzó ayer. Ahora, el problema es que eso impacta también en la causa, ¿no? Porque, bueno, nosotros estábamos diciendo que es la primera vez que los sectores populares no se sienten representados masivamente por el peronismo, y ese sí que es un problema. Claro que sí. Muy bien, Pablo. Es una oportunidad, permíteme el último comentario. Sí. Ante esta disgregación, es una oportunidad para el peronismo, para volver a tomar las banderas y volver a tomar el liderazgo de la situación. Yo creo que por lo que se ve hasta ahora es muy difícil, pero bueno, las oportunidades cuando aparecen hay que aprovecharlas. Muy bien. Y un documento de la Cámpora de decenas de páginas donde lo lees y no dice nada. Tremendo. Es el típico discurso, este documento de los progres que escribían al estilo Kicillof y no dice nada. No, y tengo la parte en donde hablan en parte la propuesta, que dicen: una negociación dura que procure extender los plazos de devolución pero encima de los reglamentos vigentes y elimine las sobretasas de interés. De la propuesta de con relación a... o sea, hoy Goropopatel, sí, eso le iba a comentar, me llamó mucho la atención, bueno. Moreno, digo, esto de la ley de arrendamiento, ¿no? Imagínate vos que nosotros venimos diciendo esta propuesta hace 2 años, por lo menos 3. Más, sí. Y entonces cuando la respuesta... presentó su libro, digamos, ya veníamos... Claro. Sí, ya veníamos 2017 presentaste, 4 años. Entonces vos imaginate que la respuesta que daban los sectores progresistas y los sectores del gobierno era: no, pero no hay espacio político, no da la correlación de fuerza, no da esto. Y ahora uno de los pools más grandes de siempre de la Argentina dice, suelto de cuerpo: estamos esperando, se lo hemos solicitado a los gobiernos. Yo me encontré varias veces con él cuando era secretario, nunca me lo pidió, pero supongamos que la pidió después, porque de hecho hace 8 años que yo no estoy, así que perfectamente la puedo haber perdido. Y los gobiernos no nos dan la ley de arrendamientos rurales. O sea, que si el gobierno se hubiese puesto a hablar, parece ser que la correlación de fuerza daba, al menos para la ley de arrendamientos. Sí, para la ley de arrendamiento sí. Esto es muy importante lo que acaba de pasar. Porque, ¿qué es un pool de siembra? En general, con cómo se han constituido. Son fideicomisos
a partir de la modificación de los marcos jurídicos en la década de los 90, los fideicomisos, que no es otra cosa que un contrato, el famoso trust norteamericano, un contrato de confianza, pasa a ser una persona jurídica, ese contrato que puede sacar un quit. Un contrato no podía sacar un quit. Tiene que tener ese contrato ciertas características. Y esas características son las del contrato de fideicomiso, con el fiduciario, los bienes fideicommetidos, los beneficiarios, los fiduciantes, o sea, no es cualquier contrato, es un contrato que tiene una forma determinada, que es el contrato de fideicomiso. Pero a partir de ahí, con ese contrato firmado, vas a tu agencia de la AFIP y te dan un quit. ¿Qué implica eso? Que vos podés operar como una persona jurídica. Entonces, ¿qué hacen? Juntan plata, con esa plata van y organizan la producción como haría el productor, tanto individual o en cualquier forma jurídica. Claro, como tienen la capacidad de absorber dinero, están en condiciones de hacer mejores ofertas por la tierra. Entonces, si vos sos, por ejemplo, Pimpi, que tiene pinta de terrateniente, mirá, vos la mirás a Pimpi y decís que por lo menos mínimo. Entonces, bueno, Pimpi, yo voy y te ofrezco tantos dólares por hectárea, y va Gitia, que es la administradora del fideicomiso, y dice: yo te doy un 20% más por esa tierra. ¿Por qué te puede pagar más la tierra? Y bueno, porque hay una eficiencia organizativa. Compran más, están en escala, tienen equipamiento, ¿no? Exacto. Bueno, eso no contratan, esos son los contratistas. Pero tienen una estructura de gerenciamiento sobre escala. Entonces alquilan miles de hectáreas. Alquilan acá, alquilan allá, van por la zona núcleo y por otra zona, y de acuerdo a la tierra que consigan es el implante que hacen en un por lugar. Por eso quieren ley de arrendamiento. Muy bien. Fíjense lo que hace Globo Popatel. Lo que hace es pedir aquello que le va a bajar los costos, pero no quiere, que es el alquiler, pero no quiere que le bajen el precio de venta. Y entonces dice: no, las retenciones no. Las retenciones, lo tendremos a ese, porque es interesante escucharlo a él, a ver qué dice, a ver qué Nuestro dice. Querido Pablo. Dale, vamos. Pablo es el que lo puso, vamos a escucharlo al CEO del grupo Los Globos. Por ejemplo, la vez pasada escuchaba a una persona que, no sé si tendrá razón, olvidémonos quién es, pero decía: acá hay un problema porque los dueños de la tierra cobran muy alto el alquiler y los que producen entonces ganan mucho menos, con lo cual habría que hacer algo con los dueños de la tierra. No tengo idea si es eso, entonces poner un impuesto muy fuerte, pero digo... Sí, pero podría ser una nueva ley de arrendamientos, algo que se viene pidiendo desde hace mucho y ningún gobierno lo hizo. O sea, quiero decir, hay instrumentos de política que podrían amortiguar los problemas que ustedes dicen de una forma mucho más virtuosa. No, puede ser. Aumentar las retenciones es una forma de no ver sistémicamente el problema y de crear más problemas dentro de un año. Claro. Ese por casualidad es primero. El que no te puede nombrar sí, me lo dijo, sí, después me escribió y me dijo: no importa, son conversaciones particulares, pero bueno, yo para que no se desviara y tiene razón. No, está bien, no, si no íbamos a ir sobre la persona más que sobre la idea, y yo quería discutir la idea. Bueno, no importa. Claro, está muy bien. No importa, a mí no me molesta. Las ideas, si son buenas, son del viento. Está implicado, así que si usted está... No, yo estoy escuchando, las buenas ideas son del viento, no tiene es su concepción esa. Sí, a mí no me molesta, no me mella nada, así que no tengo ningún inconveniente. Son colectivas, se las apropian, sí, se apropian colectivamente. Yo lo que quiero que se entienda, primero, que mintió el gobierno y los progresistas cuando me decían que no había espacio político para esto. Mire, uno de ellos se lo dice, porque este globo, el grupo Los Globos, tiene algún molino por ahí, hace algunas cosas, pero fundamentalmente son los pools de siembra y lo que vive de las grandes extensiones que alquila y que planta. De hecho, es el que llevó el gobierno de Kirchner a Venezuela para implantar la soja. Este fue el que fue de la mano de Debido, fue este muchacho a Venezuela. Este mismo. Entonces, no hay ningún inconveniente. Todo eso está... ahora... Claro, no son oligarcas. No son, claro, no son los dueños de la tierra. Claro, estos son los que le alquilan. Sí. Ahora, es uno de los actores centrales de lo que se llama el campo, dijimos. El campo son los trabajadores, peones, ingenieros,
ingenieros, agrónomos, veterinarios, calificados trabajadores, los contratistas, que son los dueños de las máquinas, esas máquinas enormes, 300, 400, 500 mil dólares vale cada máquina de esas, que uno ve por la ruta, los productores. Esta es una forma de organización de la producción, entonces esto es parte de los productores, no importa si es un fideicomiso, una sociedad anónima, un SRL, la o una forma que la modalidad que tengan, claro, más son allá. los productores, y después los dueños de la tierra. Entonces él dice, no, bájenme el alquiler. Ahora, ¿cuál es el problema cuando dice no a las retenciones? Que no desalineamos el precio doméstico de los alimentos que se venden en el mercado interno del precio internacional. Dice, no, pongan cupos. Claro, cupos te da cantidad. Porque él dice, en el mundo se ponen cupos, es verdad. Pero porque en el mundo, cuando él habla del mundo, habla de Europa, no es que está hablando de Europa y algo de Estados Unidos. No son exportadores de alimentos, son exportadores de manufactura. Son importadores de alimentos. Dicen, no, bueno, lo poco que producimos le ponemos cupo. Cupo te garantizás cantidad, pero no precio. Cupo naturalmente hay en la Argentina, porque vos para exportar tenés que pedir permiso, siempre, en cualquier gobierno. Permiso de exportaciones. Pero claro, no, permiso siempre, permiso de exportación. Claro. Vos no es que podés exportar ningún gobierno deja exportar todo el trigo en la Argentina. Entonces, para no dejarte exportar todo el trigo, vos pedís permiso, pero en la dictadura también, con Macri también. O sea, vos te comés 7 millones de toneladas de trigo por año, ¿no? Te comés 6, 500.000 de semilla y 500.000 que dejás en stock por la duda. Entonces siempre tenés 500.000 por la duda de alguna situación. Si todo lo que vaya por encima de esos 7 millones se exporta, si te da la cosecha 20 millones, exportas 13, si te da 11, exportas 4, así se hace. Entonces, el saldo exportable es ese. El cupo está desde siempre. Ahora, el cupo no te da precio, te da cantidad. Exacto. Entonces este es un error garrafal. Si no tendrías que poner un cupo para sobreofertar el mercado, y ahí tiras el precio muy para abajo. Si vos pones un cupo de 10 millones para el mercado interno de trigo, esos 3 millones que sobran te va a sobreofertar el mercado de una manera que te va a tirar el precio y en realidad te lo va a tirar muy abajo. Entonces, y va a traer otro quilombo además, porque ¿cuál es la lógica que no permita? Claro, para que sobreabunde el mercado. Esto es el error. Por eso las retenciones es el mecanismo. Claro, es el instrumento correcto. Pero, Gitia, ya la mitad de la propuesta caminó. La propuesta tiene dos partes sustantivas. Derechos de exportación al máximo posible de acuerdo a lo que permita la ley y la rentabilidad del proyecto implantado, y por el otro lado eso le baja la recaudación al productor porque vende más barato obviamente su producción, y por el otro lado le bajamos el costo con el alquiler. Y supletoriamente le decimos a los terratenientes que por ese esfuerzo patriótico que están haciendo le damos un bono a 25 o 30 años. Con la esperanza, y yo creo que no tenemos ninguna duda, que dentro de 25 o 30 estamos años... en condiciones de crecimiento económico como con un para poder PBI per cápita de $30.000, esa deuda se va a pagar muy fácil, la paga muy fácil. En 25 o 30 años, que es lo que tardamos en desarrollar el país. Claro. Crecer con inclusión, con distribución del ingreso, y que haya un per cápita de $30.000 anuales, per cápita, O sea que una familia de 4 son 120, no es que son 120.000, no es el per cápita no se mide por jefe de familia, o sea, 30.000 es el chico que nació, está bien, nació, al otro día tiene que tener 30.000. Así es porque es per cápita, o sea, es lo que factura dividida la cantidad de población. No nos ilusionemos, es un número, es una medición. Bueno, pero tiene que vivir 25 más, y tenemos que ser un gobierno peronista, y tenemos que hacer un modelo de desarrollo. Ustedes igual les van a llegar. Yo lo que quiero transmitir es que la mitad de la propuesta ya caminó. Y si el gobierno hubiese salido a trabajar, hoy esto ya funcionaba. Si en vez de hacer ese análisis no da la correlación de fuerza, lo que no daba era la ideología de Alberto Fernández. La voluntad política. La ideología, él no cree en esto, él dice los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Ese es un pensamiento muy profundo socialdemócrata, que en términos económicos también es neoliberal. Es la escuela austríaca. Claro, entonces mire, cuando él dice eso, es esto. Por eso no lo iba a hacer, no le da la ideología, aparte no le da el coraje, usted lo llama voluntad política, yo lo conozco de toda la vida. Mire, yo estoy bien satisfecho con
con estas declaraciones de un programa colega de hoy a la mañana, y me parece un hallazgo y me parece muy importante. Y lo otro que veo, que hay un montón de compañeros que le escuchan, porque me llegó el mensaje, por lo menos en 5 minutos me llegaron 10 mensajes contándome lo que que estaban escuchando en el programa de Tenemos. Mire, me parece muy relevante que los TRAS, que los las dos de cosas, siembra, claro, que lo proponga, que el periodista proponga ese debate y no que ya lo deseche, que es imposible, ¿verdad? Y que, por supuesto, que Groco Batel lo tome, ¿no? Y ¿sabe a quién se lo mandé? Se lo mandé a Chiche Helmut. Porque ayer... ¿Ya llegó? Sí, ayer me entrevistó por Zoom desde Crónica. Sí. Y entonces uno de los panelistas que yo no veía dijo, no, pero Moreno, eso le va a traer no sé qué, viste otra vez, que la guerra. Bueno, se lo mandé a Chiche para decirle, dáselo a tu panelista, fíjate cómo los globos están diciendo sí a la ley de arrendamientos rurales. Es un avance notable. Así que ahora nos queda simplemente explicar lo de las retenciones, que lo vamos a seguir haciendo en el gobierno. Al gobierno se lo vamos a seguir haciendo, ya las pusimos. Es la manera de desalinear los precios. Hay otros países que van a empezar a poner. ¿Vos pensás que el Fondo Monetario lo ha obligado a Macri a aumentar las retenciones? Sí. Así que me parece que no es mala palabra, es una herramienta. Desde ahí es una buena semana. ¿Habrá elegido buena música nuestro productor?